Sí, Juan. Esto que estás hablando ya es para la bibliografía. No, no, No es para... la fundamentación del proyecto. Ah, del proyecto, bien. Del proyecto. Los pautas para hacer la bibliografía las voy a dar un poquito más adelante, cuando tengamos bien claro esto, porque si no se les va a hacer ensalada. Esta es la fundamentación del proyecto. ¿Por qué voy a hacer la bibliografía? Entonces acá pongo un poco de concepto de definición, qué es una bibliografía, cuál es el trabajo del bibliógrafo, qué importancia tiene, ¿sí? Para poder justificar el trabajo que voy a hacer. Y después vienen los objetivos. Y acá es fácil porque si bien yo les puse, estas son preguntas que son a modo de orientación, ¿no? Vamos a poner pregunta-respuesta en el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Parece lógico lo que estoy diciendo, pero por las dudas lo aclaro. Acá está Gaby. Estas son preguntas, ¿sí? Cuyas respuestas deben estar comprendidas dentro de los objetivos de por qué se va a hacer la bibliografía. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que abarcará la bibliografía? ¿Quiénes serán los destinatarios de la bibliografía? Alumnos de cuarto año del profesorado de historia del Instituto 163. Puede ser cuarto año, ¿por qué? Porque a lo mejor esa materia, justo para, por ejemplo, la de Samantha, creo que era de cuarto año, alumnos y docentes, no nos olvidemos de los docentes. O alumnos del profesorado, porque a lo mejor les puede servir a todos. ¿Es necesaria dentro del campo o la especialidad que abarca justificar eso? ¿Reemplaza o duplica alguna compilación similar anterior? Si ya hay una bibliografía sobre un tema, ¿estoy aportando algo nuevo? ¿O voy a hacer una bibliografía igual a alguna que ya existe? ¿Sí? O porque es más actualizada, o porque es más específica en un tema, ¿sí? Perdón, Rami, eso lo sabríamos si hacemos una encuesta, porque si yo voy a hacer una y por ahí no sé si... Se hacen una Si encuesta está, y si se yo les... googlean un poco. Si yo pongo bibliografía o repertorio bibliográfico sobre determinado tema y me salta el toque en Google, es porque ya hay otra. ¿Sí? Ah, no en la escuela, sino en otro lado, perfecto. Claro, algo que ya exista, que ya esté hecho con anterioridad. ¿Será una contribución original importante, novedosa, trascendente? ¿Sí? ¿Está bueno lo que voy a hacer? ¿Va a ser una herramienta de gran utilidad para el que la necesite? ¿O no? ¿Responde a una necesidad específica? Eso lo sabemos por la encuesta. ¿A través de qué métodos se detecta la necesidad? Observación, encuesta, entrevista. ¿Qué sucede? Con el aislamiento, mucho más que la encuesta remota, no tenemos. ¿Sí? En este punto se hará referencia a un anexo en el que se presentará el informe con los resultados del relevamiento de datos que se llevó a cabo para la limitación del tema o alcance de la bibliografía. ¿Qué quiere decir? Yo hago todo el proyecto. En caso de que ustedes puedan hacer la encuesta y logren tener esos códigos de barra o esas tortas de porcentaje que se pueden hacer con las respuestas que larga Google en las encuestas remotas, hago un anexo en el proyecto y pongo los resultados que van a justificar lo que está escrito en el proyecto. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Hago 5 o 6 preguntas, no sé, las que se consideran necesarias, ¿sí? Con opciones que puedan, 7, 10, las que sean necesarias con las opciones, y eso después como resultado da un código de barra, o un gráfico de barra, o representado de alguna manera cómo fueron las respuestas de la población que se encuestó. Si eso lo logran tener y lo tienen, porque pudieron hacer la encuesta, lo agregan a los resultados de la encuesta, lo agregan como un anexo en el proyecto. Si es por una encuesta personal como hizo Samantha, no va a poder poner ese anexo, ¿sí? Pero sí va en la fundamentación, ¿sí? O en la selección del tema, perdón, ¿sí? ¿Cuál es el tema que abarca la bibliografía? Bueno, iba a decir, se decidió hacer de este tema, ¿por qué? Porque se estuvo conversando con gente que estudia, trabaja, docente del instituto, que el profesorado, y comentaron que siempre les cuesta conseguir material o poder hacer una selección de la enorme cantidad de material que hay, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces va a tener que estar explicado por qué se eligió el tema. De alguna manera tiene que estar argumentado. En el apartado sobre los documentos.
Con respecto a los documentos que integrarán la bibliografía, hay que poner, si existe material suficiente que justifique la tarea. Si busco un tema tan específico que solamente encuentro 20 libros, entonces no se justifica la realización de una bibliografía. La bibliografía se justifica cuando hay tanto material, hay mucho material, ¿sí? Que yo le estoy ahorrando un paso a la persona que necesita hacer una selección de ese material. Lo estoy haciendo yo. Yo estoy seleccionando cuál es el mejor material, los mejores documentos que tratan sobre ese tema. Y los incorporo en esta bibliografía, donde van a estar ordenados de tal manera que vos lo vas a encontrar y vos no vas a tener que salir a buscar, a fijarte si es pertinente, si es actualizado, ¿sí? Porque ya lo hice yo por vos. Ahora, si solamente hay 20 libros y siempre llegamos a los 20 libros, el mismo usuario también va a llegar a esos 20 libros. Entonces no tiene sentido que lo haga yo por él. ¿Se entiende? Bien. ¿Existe material suficiente que justifique la tarea? ¿En dónde se lo puede ubicar para su consulta? ¿En internet? ¿De manera física en las bibliotecas? ¿Sí? ¿Existen bibliografías, catálogos u otros repertorios que faciliten su ubicación? ¿Qué tipo de material se incluirá? ¿Libros, publicaciones seriadas, documentos electrónicos, multimedia, imágenes? Este es el proyecto. Yo pongo lo que yo creo que voy a poder poner. Después a lo mejor me pongo a buscar y resulta que no encuentro, no sé, imágenes que me sirvan para este tema, o no encuentro videos, o no encuentro audio, o no encuentro, ¿sí? A lo mejor yo creo que sí, que me van a servir, qué sé yo, que puede haber conversatorios de personas especializadas que puedan desarrollar el tema, que pueda ser de utilidad como un documento valioso para ese tema. A lo mejor después busco y no hay, ¿sí? Generalmente son documentos, artículos científicos, libros, documentos, artículos científicos, ¿sí? Depende del tema. Si por ejemplo voy a tratar, qué sé yo, algo sobre arte, a lo mejor puede ser que las imágenes, o de historia, algunas imágenes específicas que puedan servir, por ejemplo, para lo de la Segunda Guerra, qué sé yo, hay mucha documentación registrada en documentos fotográficos. Bueno, ¿lo vas a incluir? ¿No lo vas a incluir? ¿Por qué no lo vas a incluir? ¿Por qué lo vas a incluir? Y para incluir imágenes, ¿qué tiene que ser? Porque una imagen sola no la vas a incluir, por ejemplo. Y depende, si es un registro, sí. Un registro fotográfico sobre algo específico, sí. Varias imágenes, ya he hecho un registro, sí, perfecto. Sí. Bien. ¿Qué tipo de material se incluirá? ¿Existen bibliografías previas sobre el tema? A lo mejor hay alguna que se hizo en el año 87 y bueno, yo voy a hacer una más actualizada. Porque considero que de ese tema, del 87 al 2020, se pudieron haber escrito un montón de cosas nuevas, qué sé yo. Por ejemplo, si van a hacer material sobre, por ejemplo, sobre la ESI o sobre perspectiva de género, sobre feminismo, qué sé yo, hay un montón de material nuevo que hace 20, 30 años no había. Bien, el alcance. Contenidos y límites del repertorio. ¿Qué campo tema específico abarcará? El alcance tiene que decir alcance y explicar bien cuál va a ser el alcance. El alcance puede tener un límite geográfico, temporal, lingüístico, temático, ¿sí? El alcance geográfico, por ejemplo, libros o artículos escritos en Argentina, ¿sí? Argentina, América Latina, y especificar, ¿viste? O América Latina y España, ¿sí? Geográfico, no, solamente van a ser obras de autores argentinos, por ejemplo, de teatro contemporáneo, obras de autores argentinos, autores latinos, o argentinos y uruguayos, qué sé yo, no sé. Temporal, ¿sí? Van a ser obras escritas del 2000 en adelante, en los últimos 20 años. O van a ser obras escritas durante la década del 60, porque yo quiero, no creo que sea un tema que surja en nuestro grupo, pero supongamos que queremos hacer una bibliografía que trate temas sobre el movimiento hippie, ¿sí? Pero no lo que se piensa ahora que fue el movimiento hippie de los 60, sino escrito en la década del 60, cuando el movimiento surgió, por ejemplo.
o el feminismo durante el movimiento hippie, durante el surgimiento del movimiento hippie, bueno, tendremos que averiguar el movimiento hippie cuándo surgió, si fue en los 60, de qué años 60 y 70, qué es lo que abarca, y por ejemplo queremos saber qué se escribía sobre feminismo en esa época. Por ejemplo, ¿no? Estoy tirando un temazo, ¿no? Así que sé yo, no sé. Pero a lo mejor yo quiero saber qué se escribía en determinada época, no qué se escribe ahora sobre esa época. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo que hacer una limitación del alcance temporal. Lingüístico, si van a ser documentos que hablan en español, español e inglés, español, inglés y portugués, qué sé yo. Bueno, temático, el tema específico. U otros que puedan llegar a surgir, que bueno, no sé cuál puede llegar a ser. Bien. ¿Cuál será la ordenación de la bibliografía? Y ahí vamos a contar cómo creemos que vamos a ordenar el cuerpo principal de la bibliografía, todos los documentos, cómo los pienso ordenar. Los voy a ordenar de manera alfabética por título, lo voy a ordenar de manera alfabética por autor, lo voy a ordenar de manera sistemática, o sea, por temas. Esto del ordenamiento del cuerpo de la bibliografía va a ser la próxima clase que les voy a escribir y que les voy a dar bibliografía, ¿sí? Las diferentes maneras de ordenar el cuerpo de la bibliografía. Generalmente, la manera más útil de ordenar una bibliografía es por temas, ¿sí? Porque para ordenarla alfabética por título, tengo que saber qué título estoy buscando para saber si lo encuentro. Voy a la N y me fijo si está el libro Nunca Más, por ejemplo. Y entonces la bibliografía me va a servir para ver dónde lo puedo encontrar en Necochea, porque va a ser una referencia del lugar físico donde se encuentra. El del ordenamiento por autor, yo voy a necesitar libros de determinado autor, entonces voy y me fijo directamente, estoy pensando un autor, no sé, un historiador, ¿cuál puede ser? José María Rosa era un historiador, ¿no? José María Rosa, Alperindongui. Entonces yo quiero saber qué libros de Alperindongui están en la bibliografía. Voy a la H de Alperindongui y me fijo si está o no está. Pero es difícil si yo estoy tratando de encontrar un libro que trate sobre la participación argentina en la Segunda Guerra Mundial, yo tengo que ir al tema, digamos, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo abarcar una bibliografía que trate sobre la Segunda Guerra Mundial, algunos temas específicos. Entonces, bueno, la bibliografía puede estar con distintos apartados por temas seleccionados. Participación argentina, nazis en la Patagonia, qué sé yo, Perón y el nazismo. Entonces son todas cosas que tienen que ver con Argentina y el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, pero no es lo mismo hablar sobre la llegada de algunos nazis a la Argentina, sobre la relación de Perón con los nazis, o sobre la participación de Argentina en la guerra. ¿Sí? Entonces van a ser dentro de un gran tema que es Argentina en la Segunda Guerra Mundial, la bibliografía, va a tener diferentes temas adentro. ¿Se entiende esto? Entonces yo ordeno el cuerpo por tema. Entonces acá pongo todo lo que tiene que ver con Perón y el nazismo, todo lo que tiene que ver con los nazis en la Argentina, todo lo que tiene que ver con la participación argentina en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, es lo que se me vino a la cabeza. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay una compañera del año pasado que hizo sobre sobre la implementación de la ESI en el nivel inicial. Entonces tiene diferentes temas la ESI el cuidado del cuerpo, la ESI los sentimientos y las emociones, la ESI y la aceptación del otro, ¿sí? Entonces yo separo esos temas, porque seguramente la señorita que necesite documentos que traten sobre la ESI va a decir, a ver qué hay sobre la ESI y los sentimientos. Entonces va a ese apartado y se encuentra con determinada cantidad de documentos que tratan sobre ese tema o que sirven como disparadores para tratar ese tema en el aula. Y no tiene que estar, si lo pongo por autor va a estar todo mezclado. ¿Se entiende? ¿Sí? Si volvemos a lo de yo veo una bibliografía que se llama Argentina y la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero ver todos los libros que tratan sobre la relación de
de Perón con el nazismo y con Hitler, porque a mí yo sé que ahí pasó algo, quiero saber qué libros tratan sobre eso, y si yo lo ordeno por autor, voy a tener que leer título por título, resumen por resumen de todos los 100, para ver cuál de todos los 100 hay 10, 20, 30, 5 que traten sobre ese tema. Si yo lo ordeno por tema, van a estar todos juntos, con un apartado que va a decir Perón y el nazismo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. De todos modos, acá yo explico, en el trabajo que tienen que presentar final, para noviembre, tienen que poner, se va a utilizar el ordenamiento sistémico para el cuerpo del campo de la bibliografía, por tal, tal, tal y tal tema, a lo que se le va a agregar un índice por autor y un índice por título, alfabético, por autor y ya está, ¿sí? Cuando ustedes hagan la bibliografía, ahí es donde lo van a tener que hacer. ¿Se entendió eso? Bien. La ordenación de la bibliografía y si será selectiva o exhaustiva. Estas bibliografías son selectivas porque tratan de temas específicos, ¿sí? Las bibliografías exhaustivas tratan de todos los temas. Bien. Metodología. Definición de un plan de trabajo, definición de un plan de trabajo en la metodología, voy a decir, bueno, primero me voy a dirigir a las bibliotecas y me voy a voy a revisar todos los catálogos y voy a ver qué libros hay, voy a utilizar palabras claves para el catálogo, voy a consultar con la referencista y voy a hacer un listado sobre los documentos que hay, ¿sí? Y después, cuando yo tenga la lista de todos los documentos, voy a realizar, siempre así como un proyecto. Lo que voy a hacer va a ser hacer la descripción del documento encontrado. Bueno, ¿qué herramientas se van a utilizar? Porque después eso también lo vamos a ver en la clase. Sí, Juan. Sobre el tema ese de visitar las bibliotecas, ¿se puede hacer? ¿Se puede ir a las bibliotecas? Porque estoy pensando, la del 31, del 163, del CIE, la Andrés Ferreira, bueno, está la de Queque, la Sarmiento y demás, pero ¿se la puede visitar? Y en el caso de que no se pueda visitar, ¿hay una forma de acceder a los catálogos? Creo que la Andrés Ferreira tiene un catálogo. La Ferreira sí. Sí. Las otras tienen que ser con consulta al bibliotecario. De todos modos, como la bibliografía no es para allá, Está bien. A lo mejor existe la posibilidad que después del verano, en marzo, se abran las bibliotecas. Esperemos. En caso de no ser así, tienen la opción o de intentar hacer un contacto personal, sea a través de un catálogo online como en la Ferreira o hablando con las bibliotecarias, o de elegir, de especificarse y de limitarse solo a lo que son artículos digitales en Internet. Bien. Bien. Herramientas de normalización. Las reglas de catalogación angloamericanas, el ISBD, el lenguaje controlado, lista de encabezamiento por materia para bibliotecas, tesauros, etc. ¿Por qué? Porque vamos a tener la descripción física del documento, ¿sí? La descripción, la cita del libro, del documento, perdón, y después tenemos que poner, tiene que contar, eso también lo voy a poner en una clase, tiene que contar abajo de la cita, que puede estar hecha, por ejemplo, con las normas APA o con la normalización que quieran, descriptores del contenido del documento, ¿sí? En un lenguaje controlado. Por ejemplo, se utilizó el tesauro de educación de la UNESCO para los libros de alfabetización, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Los asientos incluirán anotaciones, por ejemplo. Eso también se los voy a poner en una clase. Es como que lleva todo mucho para poder decirlo de manera oral, sin pizarrón, sin nada, sin poder mostrarle.
Después yo les voy a dar la clase donde esto lo van a poder ver escrito. Pero en el asiento bibliográfico del cuerpo de la bibliografía, cada uno de esos 100 documentos van a tener su descripción física, la descripción de contenido, un pequeño resumen, que lo pueden sacar de ese mismo resumen que vienen en los artículos, en la parte de atrás del libro, un resumen del índice. Yo no les voy a pedir que ustedes hagan un resumen del documento, ¿sí? Que lo extraigan de algún lado, si es que consideran que es necesario. Y después va a tener que haber una referencia, una anotación, que haga referencia a dónde se encuentra ese documento, porque si no, no nos sirve la bibliografía, ¿sí? Ustedes pueden, por ejemplo, elegir siglas para las bibliotecas de la ciudad, CIE, BPS, para Biblioteca Popular Sarmiento, BPQ, y AF vendría a ser, ¿no? Como las siglas del... Bueno, ahora tiene Centro Cultural también adelante, de la biblioteca. Entonces eso después, en los anexos y en el prefacio de la bibliografía, se dice, esas siglas corresponden a la biblioteca donde se encuentra de manera física el documento. Yo eso cuando lo vean escrito lo van a poder entender mejor, porque les voy a hacer un diagrama para que puedan visualizarlo. Se incluirán anotaciones, qué índices completarán el trabajo, si va a estar ordenado por temas, por materias, de manera sistemática, va a tener que haber un índice por autor y un índice por título. ¿Sí? Si voy a ordenar el cuerpo, más allá de lo que yo les aconseje, ustedes deciden ordenar el cuerpo de la bibliografía de manera alfabética por título, va a tener que haber un índice por autor alfabético y un índice por temas. ¿Sí? Siempre tienen que estar los índices que complementan. En esto que es este apartado que se llama metodología, ahí tienen que poner el cuerpo de la bibliografía, va a estar ordenado de tal manera, y los índices que complementan el trabajo van a ser tal y tal. ¿Se entiende? Sí. Y el tiempo que calcula que demandará la realización del trabajo. Y por último, la publicación. ¿En qué formato se publicará? Si va a ser... Pero esto es todo, es un proyecto. Pues la bibliografía se presentará en formato papel y se imprimirán 100 ejemplares que serán repartidos entre las bibliotecas, los institutos. ¿Se entiende? Es un proyecto. No significa que si yo pongo que se van a imprimir 100, van a tener que imprimir 100 de manera real. ¿Sí? Y también se presentará en formato digital, donde se dejarán copias en las bibliotecas de los institutos, en la biblioteca del CIE, para que pueda ser difundida de manera personalizada a través de mails entre los interesados, por ejemplo. ¿Sí? Y también va a haber ediciones de papel para consulta en cada biblioteca. Esto es un proyecto, ustedes lo escriben como si fuesen bibliotecarios, tuviesen que hacer este trabajo y lo idean y lo piensan como a ustedes les gustaría hacerlo. No necesariamente es la realidad. Después van a hacer una copia digital o impresa que es para mí, para presentar en el final. ¿Sí? Y después, si ustedes consideran que les gustaría presentar su trabajo en las bibliotecas de los institutos, porque les parece que es un aporte, una herramienta interesante para la comunidad de Necochea que trabaja sobre ese tema, está buenísimo hacerlo, ¿sí? Presentarlo de manera digital, aunque sea, ¿sí? Que es gratis, digamos, porque la empresa tiene un costo. ¿Esto lleva fecha, Romy? Para saber en qué momento se hizo la bibliografía. Sí. Sí, porque si a alguien le interesa actualizar esa bibliografía dentro de 10 años, tiene que saber a partir de cuándo. Bueno, esto es la guía. Lo que ustedes tienen que hacer es el proyecto, contar cómo lo van a hacer. ¿Cómo se sienten con toda esta información? ¿Dudas? Yo que no sé por dónde voy a empezar. Bien. Hay que empezar a hacerlo. Empezar eligiendo un tema. Eligiendo un tema. Sí.
dentro de las carreras que hay. Pensá en las carreras que más conocés. ¿Hay alguien que esté estudiando otra cosa? Sí, de psicopedagogía del Cabañar me gustaba. Bueno, ¿qué tenés? ¿Alguna alumna, docente, conocida? No, por ahí gente que estudió, que ya estudió. No Bien, tengo a nadie conocido en realidad que esté estudiando nada. psicopedagogía. De todos modos, si vos querés saber sobre el tema, por ejemplo, me podés avisar a mí, porque mi compañero sí da clases en la carrera de psicopedagogía del Cabañaro. Entonces yo, si vos me haces un cuestionario y me lo mandás por mi WhatsApp, yo lo mando al grupo. Le digo ahí que lo pase, Bueno, por ejemplo. ¿Sí? ujú. ¿Y en qué años da? Primero, me No sabes. parece. No sé. Bueno. ¿Alguien sabe más o menos el tema? Yo ya te había comentado que pensaba trabajar con el tema historia de la matemática, Claro, que es una materia de tercero del profesorado de matemática. bien. Eso es súper interesante porque a nadie le ha dado por ahí hasta ahora. El tema cuando yo, por ejemplo, les presento una clase de bibliografía para leer y les dejo pasar tiempo, es para que ustedes activen en tratando de ponerse a... Yo sé que yo ya sé los tiempos, lo que implica la cuarentena, lo que es la casa, algunos con hijos. Yo entiendo todo, ¿sí? Me quedan 10 minutos, pero bueno, podemos seguir con otro más. Todo eso es comprensible. Lo que yo estoy tratando de ir como despacio para darles tiempo para que activen para sentarse a trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Te hago una consulta? Sí. Yo había pensado en juegos teatrales para lo que es el profesorado de teatro justamente de la escuela de arte, Bueno, porque sabía que era complicado conseguir más que nada lo visual, material visual. bueno, Entonces quería ver si podía, digamos, si podía encontrar algo de eso, pero estoy en duda, pero bueno, veré cómo puedo hacer porque los juegos teatrales son a nivel mundial, entonces va a ser un poco, calculo que voy a encontrar 100, digamos, 100 links para después lo que es el trabajo de la bibliografía. bien. Bueno, fíjate está buenísimo el tema, súper interesante. A lo mejor podés, Sí. los juegos teatrales que son técnicas. Claro, en realidad son juegos que se usan para romper el hielo y se hacen antes de la clase, por ejemplo. Entonces son juegos que hacen los adultos o los chicos, cosas de romper ese hielo y después poder hacer una actividad teatral. Bueno, Sería como el inicio de una clase, bueno, pero también puede ser también algo corporal, por ejemplo, no fíjate solamente si un juego. conseguís, sí, te entiendo, fíjate si conseguís la cantidad de documentos. Sí, sí, yo sé que, digamos, libros y eso había visto, Bien, pero lo que yo también quería era incluir en eso algo visual, porque justamente en esta época de pandemia, si tienen que hacer un juego teatral, no lo pueden hacer desde un texto, tienen que por ahí verlo, ¿viste? Y bueno, a lo quería ver mejor si podés podía sumar conseguir. entre videos, Claro, entre sí, sí, artículos, entre libros y después separarlos en tipo de soporte claro, y también en por edades, porque no va a ser juegos para niños, claro, juegos para adultos. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, voy a empezar a averiguar por ahí. Erika, estás con alfabetización, Sam con historia, Gaby estás ahí con pedagogía medio perdida, Juan está con matemática, Andrea, ¿estás ahí? Sí, estaba pensando en hacer algo de artes visuales en la parte de grabado. Bueno, libros sobre grabados, Sí, técnicas, autores, todo. sí, sí, técnicas más que nada para la parte de lo que es la primera parte de la carrera, que es la de inicio, la de FOBA, cuando recién Ah, empiezan sí, a tirar sobre esto. bueno, Aparte por ahí imágenes y eso. bien. Por ahí me Bueno, gustaría ver si por ahí conseguir algo más específico de grabado de artistas argentinos.
pero no sé si habrá material sobre eso. Y a lo mejor podés abrirte a América Latina para tener más material. Sí, más extenso. De todos modos, Gaby, Sí. piensen que este es el proyecto. El proyecto Sí. puede, está bien, uno se encamina para trabajar, pero el proyecto después puede ser que en la puesta en práctica del proyecto surja que te vas para un lado, que te bifurcas un poco, que lo ampliás para poder abarcar más temas porque no te alcanzan los documentos. Bueno, sí, me gustaba eso, o si no, el profesorado de ciencias naturales. Viste, no tengo bien definido qué es lo que... Bueno, pero para la aprobación de la cursada, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan, en este proyecto, ¿sí?, explicar qué es una bibliografía, cómo trabaja el bibliógrafo, cómo puede estar armada, ¿sí?, cuáles son el alcance, cómo son los alcances, cuáles son las cosas que sí o sí tienen que tener, por ejemplo, los índices, ¿sí? Sí. Eso es lo que yo quiero, que hablemos sobre la bibliografía, sobre la importancia del trabajo bibliógrafo, y esto es como una excusa para que ustedes puedan escribir en el proyecto, ¿sí?, cómo se arma una bibliografía. Después, el armado de la bibliografía es posterior. Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Sí. No es muy largo el proyecto, ¿eh? Les va a llevar, no sé, 10 páginas como mucho. Bueno. Sí, lo iremos escribiendo y mandándotelo a ver qué te parece. Vos nos vas a hacer Si así quieren las me lo correcciones. comparten en rominamiriuca@gmail, y entonces yo voy viendo el documento compartido. El documento compartido les puedo ir haciendo anotaciones. Perfecto. Listo. Más fácil así. Bueno, y piensen que si quedan pendientes de aprobación porque no llegaron, tenemos la extensión de la cursada hasta el 30 de abril. Sí o sí hay que entregar esto para aprobar la cursada, dijiste. Sí. Cuando te sientes, Gaby, vas a ver que no es tanto. No, por ahí me está abrumando tanta información que me das ahora, pero por ahí sí, cuando lo empiece a hacer. Digamos, estos títulos no tienen que estar cuando vos pones sobre los documentos, alcance, metodología. Sí. ¿Todo eso tiene que estar en el proyecto? Sí. Vos ponés fundamentación y contás. Sí, perfecto. Ponés fundamentación y escribís qué es una bibliografía, por qué es importante el trabajo del bibliógrafo, ¿sí? La argumentación de la importancia de las bibliografías como herramienta bibliotecológica, el rol del trabajador, ¿sí?, ahí, del trabajador bibliógrafo, ahí lo pueden ir mechando con citas que sacan de la bibliografía. Después pones objetivo de la bibliografía, y ahí contás qué tema va a abarcar, quiénes van a ser los destinatarios, ¿sí? Haces todo un relato del tema que vas a Puntual elegir. todo, sí. Entonces, todas estas preguntitas que están acá son la guía, no significa La guía para hacer. Claro. No es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pero sí que todas esas respuestas a esas preguntitas estén contenidas en ese apartado que se llama objetivo. Después pones sobre los documentos. Bueno, van a ser documentos digitales y documentos físicos que los voy a buscar en esta biblioteca, en esta y en esta. Considero que también tienen que ser físicos porque en la ciudad hay material que los alumnos pueden, está bueno que los alumnos recurran a la biblioteca para hacerse, alumnos y docentes, recurran a las bibliotecas de la ciudad para poder hacerse de estos materiales que son útiles para su desarrollo académico, ¿no? Sí. Voy a incluir libros, artículos, y también voy a poner, por ejemplo, a la que vaya a hacer lo de teatro sobre los juegos, voy a poner también material audiovisual porque hay mucho y es necesario que se vea porque sirve para la interpretación de, bueno, ¿no? Alcance. Van a ser documentos publicados del 2000 en adelante porque tiene que ser un material bien actualizado. Van a ser material escrito en Argentina, América Latina, escritos en español, ¿sí?
Acá te pregunto, porque en objetivos de la bibliografía dice cuál es el tema que abarcará la bibliografía, y en alcance, ¿qué campo o tema específico abarcará? ¿Es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Mm. Porque uno Romina, habla sobre ¿sabés que ¿Eh? en la escuela de arte, la provincial, hay biblioteca? No. No. Tienen documentos, pero está por armarse la biblioteca. Por eso lo iban a usar como práctica, me parece, para tercero. Pero no pudieron. Ajá. Armar la biblioteca de la escuela de arte era una de las prácticas que iban a hacer para tercero. A lo mejor les toca a ustedes el año que viene, porque Ok. no pudieron hacerlo. Bueno, la metodología es cómo se va a hacer, cómo piensan que va a estar armado el cuerpo de la bibliografía, cuáles van a ser los índices que van a incorporar, el plan de trabajo, ¿sí? Cómo lo van a hacer. Y la publicación es si va a estar solo en formato digital o si la van a imprimir en la bibliografía. Si la voy a imprimir y voy a hacer 100, por ejemplo, 50. ¿Sí? Sí. Me queda menos de un minuto y se me va a terminar la reunión. ¿Alguna duda más? No, me parece que no. Lo iremos viendo. Bueno, Samantha tiene mi WhatsApp. Si alguien necesita, se lo pide y me escribe por WhatsApp, a mí no me molesta. Si me quieren escribir por la mensajería interna de la plataforma también. Si me quieren escribir a mi mail, también, rominamiriuca@gmail. Si necesitan WhatsApp y llamarme o mandarme audio, háganlo. Samantha lo tiene, pídanselo a ella. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Buenísimo.